Es el 8 de noviembre de 1519. Moctezuma camina por la calzada de Tenochtitlán para recibir, en persona, al hombre que acaba de cruzar medio imperio con menos de 400 soldados. Durante casi 500 años los libros de texto contaron ese saludo de una sola forma, un rey que creía estar recibiendo a un dios que regresaba. Pero abre la carta que el propio Cortés le escribió a su rey 11 meses después de ese encuentro, y ese dios no aparece por ningún lado. Antes de preguntar de dónde salió el mito, vale la pena leer la fuente más cercana al momento, la del propio conquistador. En su segunda carta de relación, escrita en 1520, Hernán Cortés describe el encuentro con Moctezuma con detalle diplomático, el intercambio de collares, el discurso formal de bienvenida, el alojamiento en un palacio. Cortés cita a Moctezuma diciendo que sus antepasados vinieron de otra tierra y que un señor los llevó de regreso, prometiendo enviar a alguien a gobernarlos. Es la semilla del mito, pero en la propia carta de Cortés esa frase no lleva el nombre de ningún dios, es una fórmula diplomática, la clase de discurso que un gobernante da a un visitante poderoso, no una confesión de fe. El nombre Quetzalcóatl no aparece ni una sola vez en las dos primeras cartas de Cortés. Asociada al viento, al saber y al planeta Venus, también el título de un legendario sacerdote gobernante de Tula, siglos antes de la conquista. Si la carta más cercana al hecho no menciona a Quetzalcóatl, hay que preguntar cuándo entra su nombre en la historia. La versión completa, la de un Moctezuma paralizado porque cree ver regresar a Quetzalcóatl, aparece con toda su fuerza décadas más tarde, en crónicas escritas ya bajo dominio español, la de Fray Bernardino de Sahagún y la de otros frailes que reunieron testimonios de nobles nahuas convertidos al cristianismo. Para entonces esos testigos hablaban desde un mundo ya conquistado, narrando una derrota que necesitaba explicación. Un imperio que cae ante 400 hombres pide una causa a la altura del desastre, y una profecía cumplida ofrece exactamente eso, una historia con sentido, donde nadie falló, porque el destino ya estaba escrito. Esa historia le sirvió a los dos lados de la historia, cada uno por su propia razón. Para los cronistas españoles, un imperio que se rinde ante una profecía es un imperio conquistado por voluntad divina, una narrativa cómoda para justificar lo ocurrido ante la corona y ante Roma. Para los descendientes de la nobleza nahua que sobrevivió, contar la caída de Tenochtitlán como el cumplimiento de un antiguo destino era también una forma de conservar dignidad. Su gobernante había caído ante algo que ningún mortal podía haber detenido. Los historiadores que hoy comparan ambas versiones con las fuentes más tempranas notan que el mito creció, con el tiempo, precisamente porque a los dos lados de la historia les convenía que fuera cierto. Mientras el mito crecía en las crónicas, los registros en lengua náhuatl más cercanos al hecho describen a un gobernante haciendo otra cosa por completo. Los anales escritos en náhuatl poco después de la conquista, leídos directamente y sin el filtro de las crónicas religiosas posteriores, muestran a un Moctezuma activo, manda embajadores, hechiceros y espías a vigilar el avance de los extranjeros desde que llegan a la costa. Les envía regalos de un valor enorme, entre ellos un disco de oro del tamaño de una rueda de carreta y máscaras de turquesa, en lo que muchos historiadores leen como un intento costoso de convencerlos de regresar al mar. Intenta, también, que se detengan en distintos puntos del camino antes de llegar a la capital. Es la conducta de un gobernante que evalúa una amenaza real y prueba, una a una, sus opciones para contenerla. Según la leyenda, el sacerdote gobernante que llevaba ese nombre fue expulsado de Tula siglos antes de la conquista y prometió, algún día, volver. El año del primer encuentro entre Cortés y Moctezuma en la calzada de Tenochtitlán,
11 meses antes de que Cortés lo describiera por escrito en su segunda carta. De todos los objetos que cruzaron esa costa, uno resume mejor que cualquier crónica lo que de verdad estaba en juego. Imagina el momento, en la playa cerca de Veracruz, meses antes de que Cortés viera Tenochtitlán siquiera, los mensajeros de Moctezuma descargan ese disco de oro macizo frente a los recién llegados, junto con mantos de plumas y piezas de jade. Es un mensaje calculado, del tamaño de un imperio, pensado para impresionar y, con algo de suerte, disuadir. Cortés, según su propia carta, se queda con el oro y sigue avanzando de todas formas. Ese disco terminó, como tanto del oro mexica, fundido en Europa, hoy no queda ni una imagen segura de cómo era. Con todo esto sobre la mesa, la pregunta que queda no es qué pasó, sino por qué la versión del Dios que regresa siguió ganando durante casi 500 años. La respuesta corta es que es una historia mejor contada que la real, tiene un presagio, un final inevitable y un solo instante que lo explica todo, mientras que la versión de los anales en náhuatl es más lenta, más política y menos cinematográfica. Esa versión del Dios que vuelve pasó a murales, a libros de texto en todo el mundo hispanohablante y al cine, y con cada repetición se volvió más difícil de cuestionar que la fuente original. Leer directamente los anales en náhuatl, en vez de repetir la crónica que se impuso después, no cambia que Tenochtitlán cayó, cambia quien parece haber tomado las decisiones esos meses, y esa diferencia es, para los historiadores que trabajan hoy con esas fuentes, el punto entero del ejercicio. La carta real de Cortés habla de un rey que le mandó oro para que se fuera. El Dios que regresa lo fuimos añadiendo después, cada lado por su propia razón. Quetzalcóatl no volvió esa tarde de noviembre de 1519, y en el fondo Moctezuma nunca dijo que sí había vuelto, eso lo dijeron, décadas después, cronistas de los dos lados del mar, cada uno con sus propias razones para que la historia sonara así. Lo que sí volvió, una y otra vez durante 500 años, fue el mito, porque explicaba mejor una derrota que ninguna de las dos partes sabía cómo contar de otra forma. ¿Qué otra historia de la conquista te enseñaron como un hecho, y que al leer la fuente original resulta mucho más complicada?